Porque ese acto es una interrupción, un pellizco a tu sistema automático, un mensaje directo a tu mente que dice: «Hey, aún estoy al mando». Y no te sorprendas si al principio tu cuerpo se resiste. Está entrenado para lo de siempre. Te va a pedir que vuelvas a la comodidad, que no exageres, que lo hagas mañana. Ahí es donde tú respondes: «Gracias por tu opinión, mente entrenada para la rutina. Pero hoy vamos por otra ruta». Y caminas, aunque sea medio paso. Tus hábitos mentales son códigos viejos. Te despiertas otro día más, y sin darte cuenta, ya ejecutaste el mismo sistema operativo mental de siempre. Abriste los ojos, escaneaste el día con un sesgo de ansiedad bajita, hiciste el repaso de pendientes no resueltos, repasaste algún microtrauma de 2012 y ¡boom!, ya estás en línea, instalado en una versión mental que, honestamente, ya debería estar en el museo de software obsoleto, porque tus hábitos mentales son eso: código, instrucciones repetidas que la mente sigue sin preguntar, como un robot de cocina que siempre hace el mismo batido, aunque tú ya estés harto de plátano y proteína. Y el problema no es que tengas hábitos, el problema es que no sabes cuáles tienes, por qué los tienes, y sobre todo, que ya no te sirven. ¿Te suena eso de pensar que si algo funciona más o menos, mejor no tocarlo? Exactamente esa mentalidad es parte del código viejo. Piensa esto: tu cerebro, esa masa de gelatina eléctrica que llevas entre las orejas, está programado para ahorrar energía. Y una forma brillante de lograrlo es crear rutinas mentales que se activen solas. Es como tener accesos directos en tu escritorio cerebral. El problema es cuando todos esos accesos abren ventanas del pasado. Dato histórico rápido. Los primeros relojes mecánicos medievales no tenían minutos, solo marcaban las horas. ¿Por qué? Porque nadie vivía tan rápido. Las necesidades eran otras. Hoy, tú estás programado con hábitos que fueron útiles en otro momento, con otro contexto, otro tú. Pero los sigues usando como si tu sistema aún no necesitara precisión de minutos. Y así, cada vez que enfrentas algo nuevo, lo haces con herramientas viejas. Como arreglar un auto moderno con piedras y palos. Ejemplo: tienes un conflicto con alguien. Automáticamente te cierras o exageras o actúas como si nada. ¿Pero por qué? ¿Porque es lo más lógico? No, porque ese patrón ya estaba instalado. Es código. Alguien en algún momento, quizás tú mismo a los 7 años, decidió que lo mejor es evitar el conflicto. Y como funcionó en ese entonces, se quedó. Y ese es el punto incómodo. Muchos de tus hábitos mentales actuales fueron escritos por un tú que no sabía ni cocinar arroz. Los historiadores aún discuten si el Renacimiento fue una ruptura radical con el pensamiento medieval o una evolución natural. Pero lo que es indiscutible es que muchos de los avances se dieron cuando alguien, se atrevieron a cuestionar los «así se hace» de su época. Tú necesitas hacer lo mismo, pero en tu cabeza. Revisar tu código mental es incómodo. Sí, porque implica aceptar que muchas de las cosas que haces, porque así soy yo, no son un rasgo de personalidad, sino rutinas caducas. Como tener instalado Windows 95 en un equipo de última generación y preguntarte por qué todo se traba. Te daré un ejemplo curioso. Las orcas, esos hermosos monstruos marinos, aprenden patrones de caza por imitación. Pero si una madre orca desarrolla un método deficiente, lo transmite igual. Y su descendencia repite el error por generaciones, hasta que algún rebelde decide explorar. Así tu mente. Es posible que estés repitiendo errores heredados, solo porque nadie en tu linaje mental los cuestionó.
¿Qué hacemos entonces? Primero, detecta los bucles. ¿Qué pensamientos se repiten cuando estás solo? ¿Qué emociones aparecen en piloto automático ante ciertas personas? ¿Qué ideas saltan cada vez que sueñas en grande? Hazte el hábito de pausar. Como si detuvieras un video justo en la parte donde algo se repite. Pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Cuándo lo aprendí? ¿Todavía me sirve? Segundo, empieza a reescribir. No como un iluminado que todo lo sabe, sino como un programador curioso que dice, veamos qué pasa si cambio esta línea de código. ¿Qué pasa si en vez de decirte esto es difícil, pruebas con esto será interesante? No es magia. Es un pequeño cambio de código que altera el resultado. Tercero, ten paciencia. Tu sistema mental no va a actualizarse con un solo clic. Vas a tener que repetir, revisar, relanzar, y a veces parecerá que vuelves a viejos hábitos. Pero ya no será lo mismo, porque ahora los ves, y eso, amigo, ya es medio milagro. Hay un dato marginal que me encanta. Se descubrió que los taxistas de Londres tienen una parte del hipocampo más desarrollada que la mayoría de la gente. ¿Por qué? Por memorizar todas esas calles laberínticas. Lo interesante es esto. El cerebro cambia físicamente según lo que repites. Y si eso ocurre con rutas urbanas, imagínate lo que puedes lograr con rutas mentales conscientes. Tus hábitos mentales están moldeando tu estructura cerebral. Literalmente. Cada vez que eliges pensar diferente, estás tallando nuevos surcos, como un río que se rehace a sí mismo. No es solo una metáfora, es ciencia. Y claro, habrá resistencia. Tu sistema actual te dirá, no hay necesidad de cambiar. Te hará sentir raro, torpe, incluso culpable por pensar distinto. Como cuando actualizas una app y por un momento no encuentras los botones donde estaban. Pero la incomodidad es señal de reprogramación, no de error. Así que esta noche, mientras el mundo sigue girando y tú escuchas esta voz lenta que te acompaña, piensa, ¿qué códigos estás ejecutando sin saberlo? ¿Y cuál es uno, solo uno, que podrías revisar mañana? No tienes que hackear todo tu sistema en un día. Solo tienes que abrir el editor de vez en cuando, leer lo que dice, preguntarte si te representa, y si no, comenzar a escribir algo nuevo, porque ya no eres el niño que necesitaba esos hábitos para sobrevivir. Eres alguien que puede elegir cómo quiere vivir. Y eso, amigo mío, es un superpoder que la mayoría nunca descubre. La atención es el nuevo oro mental. Tu mente va como una pestaña del navegador con 42 ventanas abiertas, música de fondo, correos entrando, y por alguna razón, una calculadora que lleva días encendida. Y tú solo querías concentrarte en algo, lo que fuera. Pero resulta que la atención, ese recurso silencioso y escurridizo, hoy vale más que el oro. Literalmente, no es exageración. Empresas multimillonarias compiten cada segundo por un mordisco de tu foco. Tus notificaciones no son casuales. Están cronometradas con precisión quirúrgica para interrumpirte justo cuando ibas a tener una idea brillante o un momento de claridad. Lo triste es que funciona, porque no te enseñaron a defender tu atención como si fuera propiedad privada, y debería serlo. Tu atención es lo que decide qué entra en tu mente, qué crece en ella y qué se queda a vivir como si pagara alquiler. ¿Recuerdas la última vez que te sentaste a pensar, sin música, sin pantalla, sin distracción voluntaria? ¿No? Exacto. Tu mente está acostumbrada a saltar como un mono con cafeína entre ramas de contenido, notificaciones, pensamientos intrusivos y hambre emocional.
Pero no porque tú seas débil, porque así la entrenaron. Dato histórico. En la Edad Media, leer en silencio se consideraba sospechoso. La mayoría leía en voz alta, porque así era como se asumía que debía fluir el conocimiento. Leer en silencio, enfocado, era raro, un poco perturbador. Hoy, la situación es otra, pero el resultado es parecido. El que logra enfocarse se vuelve casi un bicho raro, un arma secreta, y sí, tu atención puede ser tu arma. Pero ahora mismo es un campo de batalla lleno de señales luminosas que gritan: «¡Mírame!». Publicidad, redes, correos, pendientes, hasta tus propias emociones pidiendo solo 5 minutos de tu tiempo. Los historiadores aún discuten si el auge del teatro isabelino se debió al talento de Shakespeare o al hambre colectiva de historias bien contadas. Lo que sí se sabe es que durante horas las multitudes se quedaban hipnotizadas, en completo silencio, absortas en la narrativa. Hoy, ni tú ni yo podríamos leer 3 páginas sin revisar si alguien nos ha escrito un emoji. La atención es limitada. No puedes multiplicarla, pero sí puedes protegerla, cultivarla y usarla como se usa una linterna en la oscuridad, apuntando con intención. Y aquí viene el punto doloroso. Estás perdiendo tiempo, sí, pero sobre todo estás perdiendo enfoque. Y cuando pierdes enfoque, pierdes dirección. Y cuando pierdes dirección, bueno, ahí estás, flotando en una nube de ruido mental, sin saber si estás avanzando o simplemente desplazándote. Pero hay buenas noticias. La atención se puede entrenar. No como una habilidad mística de monje tibetano, sino como un músculo. Si lo trabajas, crece. Si lo ignoras, se atrofia. Aquí van 3 formas simples de empezar. 1. Reduce el consumo pasivo. Si abres el celular cada vez que hay un segundo de vacío, estás entrenando a tu cerebro a no tolerar el silencio, a correr hacia cualquier cosa brillante, como una polilla ansiosa. El silencio es incómodo al principio, pero es el único lugar donde se cocinan las ideas buenas. 2. Haz una sola cosa a la vez. Sí, sé que crees que puedes escuchar un podcast, responder correos y pensar en tu próximo emprendimiento al mismo tiempo. Pero lo que realmente haces es cambiar de foco una y otra vez, como un faro nervioso. Y cada cambio tiene un costo. Microsegundos que se acumulan. Distracciones que fracturan tu claridad. 3. Crea santuarios de atención. Lugares o momentos donde decides que tu foco es sagrado. 5 minutos al día. 10. Lo que puedas. Donde nadie entra, ni siquiera tú con tus excusas. Puede ser tu cama al despertar, tu taza de café, una libreta, pero que sea un espacio mental sin interrupciones. Dato curioso. Los jugadores de ajedrez profesionales, cuando entrenan en serio, eliminan absolutamente todo lo que no sea la partida. Apagan el celular, eliminan notificaciones y hasta usan sonidos blancos para aislarse. Porque saben que un solo momento de distracción puede cambiar todo el juego. Tu vida funciona igual, y ya sé lo que estás pensando. Pero es que el mundo no me deja concentrarme. Y sí, es cierto, no te deja. Por eso, hoy más que nunca, quien logra enfocar su atención es un rebelde, un revolucionario, un codificador de su propia mente. No necesitas tener una mente perfecta, necesitas una mente dirigida. Y aquí entra un detalle marginal que casi nadie nota. Cuanto más disperso estás, más cansado te sientes. No por lo que haces, sino por cómo lo haces. La multitarea no solo te vuelve menos eficaz, también te drena más rápido. Es como tener 1000 pestañas abiertas en la cabeza que consumen RAM emocional. ¿Te suena? Entonces te preguntas, ¿qué puedo hacer mañana mismo?
Fácil. Decide una cosa. Una. Que quieres pensar hoy. Solo una. No una lista infinita de metas. Solo una idea a la que darás prioridad. Que puede ser tan simple como observar cómo me hablo, o terminar esa cosa pendiente sin distracciones. Y a eso, entrégale tu atención como si fuera lo único que tienes, porque lo es. Y si fallas, spoiler, fallarás, no importa. El entrenamiento no es lineal. A veces sentirás que no avanzas, que tu mente sigue saltando como una cabra hiperactiva. Pero cada vez que vuelves al foco, estás reforzando un circuito nuevo. Estás construyendo una mente capaz de sostener éxito, una mente capaz de sentarse en silencio y decidir a qué mirar. Una mente que no solo reacciona al mundo, sino que lo filtra, lo enfoca y lo transforma. Y eso es tener poder real. Hola a todos. Esta noche te encuentras acostado. Los párpados ya pesan un poco. El día ha sido largo y probablemente haya sido igual que el anterior. A veces se siente como si estuvieras atrapado en una cinta de correr emocional, avanzando sin moverte, sintiendo que algo más grande debería estar sucediendo. Pero no sabes qué. Quizás tengas el estómago medio lleno y una lista de pendientes que solo se multiplica. Y la verdad incómoda es esta. Si sigues haciendo lo que siempre haces, no hay ninguna garantía de que salgas de aquí. Probablemente no sobrevivas a esto. No al sentido literal, claro, sino al tú que quiere cambiar de vida. Ese tú está en peligro de extinción. El piloto automático te está matando en cámara lenta. Y lo peor es que lo hace con tu permiso. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es por allá. Siempre es mágico ver cómo nos encontramos desde puntos tan distintos del planeta. Justo aquí, en este momento. Ahora, baja las luces. Quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo. Y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Te arrastras por dentro de tu cabeza, aunque ni lo notas. Porque si fueras consciente de lo que realmente ocurre ahí dentro, te levantarías como si tu casa estuviera en llamas. Tu mente, esa dulce y traicionera compañera, es un campo de batalla. No lo parece, claro. No hay bombas, ni gritos, ni trincheras. Pero ahí están los disparos silenciosos, pensamientos que te sabotean antes de que abras los ojos por la mañana, dudas disfrazadas de lógica, sueños que se disuelven bajo la excusa del no es el momento, y no estás solo. A lo largo de la historia, muchos genios, conquistadores, artistas y científicos han librado guerras internas mientras lograban cosas externas. Alejandro Magno, por ejemplo, conquistó medio mundo antes de los 30, pero no pudo conquistar sus impulsos. Murió joven, quizá por eso, quizá por otras cosas. Los historiadores aún discuten si fue enfermedad, exceso o traición. Lo que no discuten es esto. Su mente le daba tanto poder como peligro. Tú también estás en guerra, pero nadie te entrenó. ¿Recuerdas ese tutorial confuso que nadie te dio al nacer? Exacto, no existe. Te soltaron con una mente capaz de crear imperios o tragedias y te dijeron, haz lo mejor que puedas. Spoiler, eso no es suficiente. Tu mente puede ser tu peor enemigo, pero también es la única herramienta que tienes para salir del lío en el que estás. No hay un botón de reinicio. No puedes intercambiarla por otra. Es esta. Es aquí. Y es ahora. Lo curioso es que, a pesar de todo lo que se dice sobre el poder mental, seguimos entrenando nuestros cuerpos más que nuestras cabezas.
Te pasas horas viendo qué comer, qué ejercicios hacer, pero ¿cuántos minutos del día dedicas a afilar tu pensamiento? ¿A observarlo? ¿A cuestionarlo? Un dato curioso. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos notaron que los aviones que volvían a casa tenían ciertos agujeros de bala. Así que reforzaron esas zonas. Hasta que alguien, bendito loco, dijo: «Oye, deberíamos reforzar las partes que no tienen agujeros. Porque esos son los aviones que no volvieron». Tu mente funciona igual. Tiendes a proteger lo visible, el estrés, las preocupaciones, los pendientes, pero descuidas las zonas silenciosas, las ideas que no cuestionas, las creencias que nunca elegiste, los hábitos mentales que has heredado sin revisar, y esos son los que te están tumbando. Lo que quiero que empieces a entender, no solo con la cabeza, sino con el cuerpo entero, es que el éxito no empieza con metas, no empieza con listas, ni con libros, ni con tu jefe dándote una oportunidad mágica. Empieza en el espacio más ignorado y sobrepoblado del mundo, tu mente. Y no hablo de pensar positivo, como si fueras un influencer motivacional con dientes demasiado blancos. Hablo de reconstruir el terreno donde se libra tu batalla diaria. Porque sí, el campo está lleno de minas. Algunas las plantaste tú, otras las heredaste. Algunas ni siquiera sabes que están ahí hasta que las pisas y te saboteas otra vez. Pero todas pueden ser neutralizadas. Ahora, respira. Sí, en serio. Hazlo. Inhala como si pudieras aspirar polvo mental. Exhala como si pudieras liberar viejas ideas rancias que huelen a fracaso ajeno. Porque de eso se trata este viaje. No de agregar más, sino de limpiar lo que estorba. Te contaré un secreto. La mayoría de la gente no pierde por falta de inteligencia ni de recursos. Pierde porque su mente les gana desde adentro. Es como un videojuego donde el enemigo conoce todos tus movimientos, porque es tu propio reflejo. Y tú, aquí, esta noche, estás empezando a girarte hacia ese reflejo con intención. Es incómodo, es valiente, y aunque no lo creas, es el primer gran paso. Claro, aún tienes días en los que tu mente se siente como una casa infestada de gatos que no te hacen caso, y otros en los que parece una pantalla rota que repite errores viejos. Pero justo por eso estás aquí. No para escapar de esa mente, sino para aprender a dominarla, porque el éxito, el verdadero, el que no te roba el alma ni te cuesta 30 años de ansiedad, solo florece cuando tu mente deja de ser una jungla y empieza a ser un jardín, con tierra fértil, con intenciones claras, con luz suficiente, para que lo que siembres crezca y no se marchite por dentro. Y sí, te va a costar. Vas a dudar. Vas a retroceder. Pero cada vez que eliges observar en vez de reaccionar, cada vez que eliges cuestionar una idea automática, estás limpiando 1 metro cuadrado más de ese campo de batalla. ¿Sabes qué es lo mejor? Que nadie más puede hacerlo por ti. Y eso es también lo peor. Porque si esperas que alguien llegue con una linterna y te diga dónde están las trampas, te quedarás esperando. Así que empieza a caminar por dentro. Con miedo. Con torpeza. Pero con la certeza de que, al final, esa mente que hoy parece un enemigo, puede ser tu aliada más fiel. El enemigo invisible. Pensamientos prestados. Caminas por tu casa mental con más confianza esta vez. Ya sabes que hay minas, pero al menos ya no vas en modo zombie. Solo que ahora empiezas a notar algo aún más inquietante. Muchas de esas ideas que te han frenado ni siquiera son tuyas.
Algunas las adoptaste cuando eras un niño que solo quería encajar. Otras, cuando eras adolescente y creías que alguien más tenía la autoridad moral para decirte lo que valías. Y muchas, la verdad, llegaron disfrazadas de consejos, envueltas en amor, preocupación o experiencia. Pero siguen siendo lo que son: pensamientos prestados. ¿Recuerdas cuando te dijeron que mejor fueras realista? Que no soñaras tan alto. Que jugar a ser artista, astronauta o millonario era bonito, pero poco probable. Lo más probable es que quien te lo dijo, lo hizo porque alguien también se lo dijo. Y así seguimos, pasando las mismas ideas vencidas como si fueran recetas de cocina infalibles. La mente humana es adicta a lo conocido. Prefiere una idea falsa, pero familiar, antes que una verdad que la saque de su zona de confort. Así que te pasas años construyendo una identidad con ladrillos ajenos, sin darte cuenta de que estás atrapado en una casa que no diseñaste. Un dato curioso: en Japón, durante siglos, el trabajo del ceramista se transmitía de maestro a aprendiz sin explicar absolutamente nada. Solo observación, repetición y corrección silenciosa. El pensamiento se transfería sin palabras. Y tú, igualito. Has absorbido formas de pensar que ni siquiera recuerdas haber aceptado. Y no te culpes. Esto no es una confesión religiosa. Es una toma de conciencia. Porque hasta que no identificas qué pensamientos son realmente tuyos, no puedes saber qué decisiones nacen de tu libertad y cuáles de tu programación. El gran truco del enemigo invisible es que te habla con tu propia voz, como ese amigo que imita tu forma de hablar en las bromas, solo que en este caso no te estás riendo. Los historiadores aún discuten si las creencias colectivas medievales, como que la Tierra era el centro del universo, eran mantenidas por ignorancia real o por control institucional intencionado. Lo que está claro es que la mayoría vivía dentro de una narrativa que no cuestionaba. Justo como tú cuando repites «no soy bueno para eso», sin recordar cuándo decidiste creerlo. Piensa en la primera vez que alguien te hizo sentir pequeño. No lo hizo con una pistola. Lo hizo con una frase, una mueca, una comparación, y tu mente lo anotó como verdad absoluta. Desde entonces, cada vez que intentas salir de esa zona limitada, tu pensamiento prestado salta como un guardaespaldas mal entrenado. ¿A dónde crees que vas? Pero esa voz no es el enemigo real. El problema no es que exista, sino que le creas. ¿Alguna vez abriste una app que no recuerdas haber descargado? Así es tu mente. Está llena de apps mentales que nunca pediste. Una que te hace sentir culpable cuando descansas. Otra que te impide pedir ayuda porque deberías poder solo. Una más que te recuerda que ya es tarde para empezar. Todo eso. Pensamientos prestados. Y el alquiler mental lo estás pagando tú. Aquí es donde empieza el verdadero entrenamiento. No basta con pensar diferente. Tienes que aprender a pensar sobre lo que piensas. Sí, metacognición, aunque suene a película de ciencia ficción barata, pero lo haces todo el tiempo sin darte cuenta. Cada vez que dices, ¿por qué me siento así? O, ¿esto tiene sentido? Estás hackeando tu sistema por un segundo. Y ese segundo vale oro. Imagina que estás en un aeropuerto y que alguien te lanza una maleta que no es tuya. La agarras, te la pones al hombro. Pasan horas. Ya ni recuerdas que la tomaste por error. Esa maleta, amigo mío, es tu pensamiento heredado. Tu trabajo no es quemarla ni lanzarla a otro. Es abrirla, mirar qué hay dentro y decidir si todavía te sirve. Porque a veces sí hay cosas útiles. Una creencia prestada puede haberte protegido en su momento,
Pero el problema es cuando sigues aplicándola fuera de contexto, como usar paraguas en el desierto por si acaso. Solo te da sombra, pero también te quita visión. ¿Y qué haces ahora? Primero, empiezas a dudar. Con gusto, con gusto. Dudar no es traicionar tu identidad, es revisarla. Empiezas a preguntarte, ¿esto que pienso, lo decidí yo? ¿Esto que siento, a quién le sirve? Segundo, observas sin pelear. No se trata de convertir tu mente en una cacería de brujas. Solo toma nota, como si fueras un espía dentro de tu propia cabeza. Escucha, sin juicio, sin querer cambiarlo todo en un día. Tercero, reemplaza. No vacíes sin llenar. La mente vacía se llena sola, y no suele ser con cosas buenas. Cada pensamiento que identificas como prestado, lo sueltas y lo reemplazas por uno que hayas elegido tú, a conciencia. A veces te costará, a veces parecerá falso al principio, como cuando usas zapatos nuevos y te rozan, pero con el tiempo se ajustan. Esto no es magia, es carpintería mental, y tú estás aprendiendo a usar el serrucho. Y por cierto, ¿sabías que en las antiguas civilizaciones mayas se creía que los pensamientos podían tener forma física, como pequeñas criaturas que habitaban tu cuerpo? No estaban tan lejos. Hoy sabemos que los pensamientos influyen en tus químicos, en tu postura, en tu salud digestiva incluso. Así que sí, puede que esos bichitos internos sean más reales de lo que pensabas. Y aquí estás tú, sentadito o acostado, revisando tu inventario mental como quien limpia un trastero lleno de cosas que algún día, por si acaso. Quizás hoy no tires todo, pero con que dejes fuera una sola idea que no te sirve, ya has ganado espacio. Y ese espacio es libertad. El peso de lo cotidiano te entrena mal. Te despiertas con una alarma que parece odiarte personalmente. Aún con los ojos pegados, revisas el teléfono. Notificaciones, mensajes, un meme de un gato triste que no sabes por qué te hizo reír. El café sabe igual que ayer. El camino al trabajo es una playlist repetida. Y tu mente... Bueno, ella ya empezó a entrenarse, solo que no en la dirección que tú esperabas, porque lo cotidiano, lo aparentemente inofensivo, es en realidad un gimnasio silencioso. La diferencia es que no te está poniendo más fuerte, te está moldeando en formas que no pediste, como esos pantalones que encogen por lavarse mal. Tu rutina, esa serie de pasos automáticos, te entrena mentalmente a pensar en línea recta, a aceptar que los días se repiten, que tú repites, y que lo nuevo, lo diferente, lo que huele a riesgo, mejor se deja para otros. No es que tu vida sea aburrida, es que está demasiado programada, como un reloj de pared que ni miras, pero sigues obedeciendo. Y eso, si no lo notas a tiempo, acaba por atrofiarte. Dato histórico curioso. En la antigua Roma, los esclavos llevaban collares con placas que decían: «Si me encuentras, devuélveme a mi amo». Eran herramientas, no personas. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros hoy llevamos collares invisibles que dicen: «Devuélveme a mi zona de confort». La rutina es ese amo, amable, predecible y ligeramente tóxico. La mente, como cualquier músculo, se adapta a lo que le das. Si le das días idénticos, pensamientos predecibles, conversaciones vacías, se acomoda. Se vuelve buena en sobrevivir, no en crear. En mantener el equilibrio, no en avanzar. Y como en todo, lo que no se usa, se oxida. Aquí viene el golpe suave, pero necesario. Probablemente no estás tomando decisiones activas cada día. Estás reaccionando.
a correos, a compromisos, a responsabilidades, a niveles bajos de energía. Y eso crea una estructura mental que te entrena para obedecer, no para elegir. Y ojo, no todo lo cotidiano es malo. Las rutinas pueden darte base, seguridad, estabilidad. Pero cuando se convierten en piloto automático, te conviertes en parte del mobiliario. Eres ese florero bonito que nadie mueve, pero que tampoco florece. Te lo juro. Hay estudios que muestran que la mayoría de los adultos toman el 90% de sus decisiones de forma automática. No porque sean perezosos, sino porque el cerebro optimiza recursos. ¿Para qué pensar dos veces lo que ya funcionó? Bueno, porque quizás lo que funcionó ayer ya no es suficiente hoy. Los historiadores aún discuten si el declive del Imperio bizantino se debió más a su rigidez institucional o a la presión externa. Lo interesante es esto. Muchos de sus ciudadanos vivieron como si todo siguiera igual hasta el último día. Rutinas intactas mientras el mundo se derrumbaba. Tú, sin darte cuenta, puedes estar haciendo lo mismo. Sigues un guión que ya no se adapta a la película que quieres protagonizar. Mira tu día promedio. ¿Dónde está el espacio para el asombro? ¿Para la incomodidad buena? ¿Para el pensamiento expansivo? Si la respuesta es en TikTok entre las 7:40 y 7:52 p.m., tenemos un problema, y no necesitas renunciar a todo e irte al bosque a meditar con cabras. Basta con introducir pequeñas grietas en la repetición, un camino diferente al trabajo, un desayuno nuevo, leer una página de algo que no entiendes del todo, tomarte 5 minutos para no hacer absolutamente nada. ¿Parece insignificante? Exacto. Por eso funciona. Porque nadie le pone resistencia. Te cuento algo marginal. En un estudio con ratas, sí, pobres ratas otra vez, se demostró que un simple cambio en la posición de la comida alteraba por completo su nivel de actividad cerebral. Solo por mover el queso. Imagínate lo que haría en ti cambiar de silla o de perspectiva durante una conversación. Entonces, ¿qué te entrena cada día? La forma en que hablas de ti mismo. Las palabras que repites sin pensar. Soy torpe. No sirvo para esto. ¡Qué flojera! Cada una de esas frases es un comando que refuerza un hábito mental. Lo que ves mientras comes. Si son noticias trágicas, discusiones ajenas o realities con más drama que sustancia, eso también entrena. Entrena tu umbral de tolerancia a la mediocridad, las personas con las que hablas. Si tus conversaciones son quejas recicladas, quejas encubiertas de humor o quejas gourmet, adivina qué está practicando tu mente. Y lo que más entrena, lo que decides ignorar. Lo que no te permites cuestionar, la normalidad que no interrumpes. Tu mente se entrena con cada «esto es lo que hay», con cada «yo soy así», con cada «no tengo tiempo», hasta que un día ya no sabes si vives o simplemente estás funcionando. Así que vamos a hacer algo juntos. Cierra los ojos. Piensa en una acción mínima que puedas cambiar mañana. Mínima. Que no active todas tus alarmas internas, pero que sea un microdesvío del patrón. Levántate 5 minutos antes. Camina descalzo unos segundos. Escríbele a alguien a quien no escribes desde hace un año. Lo que sea, mientras sea nuevo.